La paz del Señor sea con todos. En esta mañana de meditar una palabra, pensamiento de la Biblia, el tesoro escondido de Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El tema se llama la legitimidad. Lo que legalmente es mío, determinado por las determinaciones de Dios en el cielo. Él toma determinaciones y esas determinaciones van saliendo, van estableciéndose para así establecer los siervos, las iglesias, las obras de antemano que Él prepara, porque es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Domina el futuro, arregla el presente y suelta las amarras del pasado para que nada ni nadie sujete el andar de la Iglesia de Jesucristo hacia el encuentro final de nuestra carrera, que es verle tal como Él es, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Capítulo 3 de Primera de Juan, la epístola del apóstol. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla, lo esconde de nuevo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está claro que tuvo que informarse de quién era el campo y cuánto valía el campo. Vio todo lo que tenía en la casa y tenía que desprenderse de todo para comprar el campo y así ser legítimamente el tesoro suyo. Si cuando se encuentra el tesoro se lo lleva legítimamente, escrituralmente por un notario, no sería suyo. Pero cuando compra el campo y tiene las escrituras a su nombre, todo lo que hay en ese campo, legalmente, es suyo. Es fácil de entender esta verdad. Es una ley del reino que emana de la administración justa de las determinaciones del Dios Padre. Todos los cristianos reconocemos esa escritura tan sencilla que cuando viene la madre de Juan y Jacobo a hablar al Señor Jesús, a pedirle una petición. Señor, te pido que mi Juan a tu derecha y mi Jacobo a tu izquierda o viceversa. Y la respuesta del bendito pastor es esta: eso no es mío darlo, sino de mi Padre. Las responsabilidades, las determinaciones, las dignidades y los establecimientos, tanto en el cielo como en la tierra, son del Dios Padre. Pablo, lo acabamos de leer en Efesios 3:14,
Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos como en la tierra. Y también hemos leído en Gálatas 1:15, y cuando le pareció bien al Dios Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Hay una administración en el cielo que gobierna los establecimientos de autoridades, de administraciones, de dignidades establecidos aquí o establecidos allí. Me refiero allí al cielo. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Luego, el que yo le llame Padre y ser una realidad, ha tenido que ocurrir algo. Es esa cruz, esa muerte cruenta, esa sangre que habla mejor que la de Abel, ese gran pastor por la sangre del pacto eterno, ese Cristo de gloria que vino a la tierra. Como dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Le escupieron, maltrataron, murió para establecer la gracia, para establecer una determinación del Padre. Dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:3 en adelante, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad del Padre es amar y dar a Cristo, pero también la voluntad del Padre es que tuvo un deseo de tener hijos e hijas, que podríamos llamarle Padre legítimamente y ser reconocidos como hijos suyos. Es extraordinariamente maravilloso poder llamar al Padre del Señor Jesús Padre. ¿Recuerdan cuando va María Magdalena al sepulcro y no lo ve allí, y alguien anda por allí creyendo que el hortelano no quiere mirarlo, pero sí le pregunta: ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Entonces Jesús la llama por su nombre, María, y cuando gira y ve que es el Señor, se lanzó a por él, a abrazarle los pies. No me toques, porque aún no he subido, pero dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dos dignidades que no hay capacidad para ver la altura de la dignidad tan grande y de la grandeza legítima en la muerte de Cristo, que nos comparte a su Padre como Padre y a su Dios como Dios. Es nuestro Padre, pero también nuestro Dios. Jeremías no cogió al ser profeta. A unos 15 o 20 años tendría el hermano Jeremías. Viene el Señor a hablar con él. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Una determinación que tomó de su pueblo a un hombre para ser nada más y nada menos que el profeta Jeremías. A nosotros la Iglesia de Jesucristo, pues nos ha tomado en Cristo para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Cuántas virtudes tiene la Iglesia Cristo? En Efesios 3:14 en adelante, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En Gálatas 3:27, para que seáis revestidos
de Cristo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. En Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Con todo esto, ¿dónde nos lleva? A una dignidad interior y a una dignidad exterior, reconocida por la muerte, por el Hades, por los demonios, por los ángeles y por los sentimientos paternales del Dios Padre para abrazarnos como hijos, y como hijos tener derecho, como dice en Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vemos en Hebreos 1 que Cristo es heredero de todo, y la Iglesia, si es heredera con Cristo, es heredera de todo también. Más aparte, heredera de Dios por ser nuestro Padre. Toda esta grandeza de gloria tiene la Iglesia, pero hay que pagar un precio. El precio por nuestra parte es fidelidad íntegra, fidelidad entrañable, fidelidad diariamente, toda la vida, desde que empecé el primer día hasta el día de hoy, íntegramente mi corazón es de Jesucristo y de nadie más. Pero aquí hay una revelación en Mateo que es muy importante, en la parábola del tesoro. Va andando y se encuentra un tesoro escondido. Es que los israelitas en la historia tenían costumbre de esconder tesoros, ya sea de joyas o de comidas. Hay una historia en la Biblia que iban unos además iban a enterrarlo. Y cuando vieron, los cogieron y lo iban a matar, les dijeron: tenemos tesoros escondidos de comida. Y por ese motivo no los mataron. Entonces, era una costumbre que tenían ellos, y ese se encontró de aquellas costumbres algo que le llamó la atención, un tesoro, pero no se lo cogió. Ausencia de avaricia, ausencia de granujería, ausencia de querer tener lo que legalmente no es suyo, ausencia de tener algo que legítimamente no le pertenece. Era un hombre noble, honesto, justo, verdadero. Lo escondió de nuevo, se informó, sabía lo que valía, se fue a su casa, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Tenía que haber una escritura, un notario, alguien que dara testimonio que legalmente pagó el precio al dueño y que legalmente era suyo. Entonces el hermano que encontró el tesoro se coge el tesoro y ahora tiene unas cuantas virtudes por ser legítimamente suyo. Que el dueño del campo tiene que dar testimonio de que le pertenece legalmente el tesoro. Todo que no sea legalmente tuyo o que lo hayas tomado dando la vuelta por detrás sin pagar el precio, el cielo no puede respaldarlo. Pero lo que legalmente sea tuyo, dice la palabra del Señor que Pablo dice: aún no lo he conseguido todavía en Filipenses, pero prosigo al blanco, a ver si logro llegar a coger, a tener, a alcanzar el premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento es un llamamiento que Dios hace y que pone en el corazón, en las entrañas. Es un fuego que cambia, un fuego que renueva, un fuego
que arropa el frío del alma, un fuego que nos empuja y que la fe se vitaliza por ese fuego. Se renueva la fe. La relación de oración también se renueva. También se renueva un testimonio íntegro, intachable. Como dijo una de las veces a uno de los suyos, San Pablo, adorna con tu conducta la doctrina. Hay gente cristiana tan extraordinaria, tan bella, que cuando caminan se ve que es del Señor, que cuando oran se nota que el cielo está de acuerdo con lo que dice. También he leído en Efesios que según la actividad propia de cada miembro, propia, otra vez la palabra propia, legitimidad, propiedad verdadera, para ir dando crecimiento unos a otros en la ley del amor. Si yo estoy en un lugar ocupando un puesto y no es mío, que el mío es, por ejemplo, que yo fuera la limpieza de la capilla, del local, pues yo sería el limpiador, legítimamente mío, me lo ha dado. No tenía que preocuparme del orden de los bancos, del orden de la mesa de Santa Cena, el orden de la limpieza completa y desinfección. Pero ¿y si me quiere para otra cosa? Y no es ahí donde está mi lugar. Como miembro del cuerpo de Cristo, no tengo mi propiedad. Entonces no encajo, no llego, no abrazo. Jeremías tuvo muchos problemas, pero de todos lo libró el Señor. Aunque una de las veces, me parece que es en el capítulo 15 de Jeremías, tu palabra que me fue por muchas cosas buenas. No me engreí a causa de la profecía, pero me fue por afrenta, por escarnio. Y le dice al Señor, ¿por qué mi herida no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria y como aguas que no son estables? A causa del dolor, a causa del problema que tiene, de la tragedia, de la lucha de la vida cristiana, se dirige a Dios y le llama ilusión y le llama inestable. En el siguiente versículo, que dice eso Jeremías, el Dios Santo va directamente al corazón, sin rodeos. Conviértete a mí, y yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si en ti sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En una palabra, si estaba desconvertido, no es que estara en el mundo, estaba desenchufado de la determinación que había tomado Dios en el cielo para con él como profeta. Aunque la palabra de la profecía le fuera por afrento, por escarnio o por burla, o que le trajera problemas, no importa. Lo que importa es estar en el plan que Dios determinó en el cielo para Jeremías. Conviértete a mí, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, bienaventurado el que tiene el discernimiento de quitar lo que no es auténtico de lo que es auténtico legalmente mío, o lo que es auténtico legalmente del cielo, o una administración del Dios Padre, o de Cristo como cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas, o el que me está guiando a la verdad, que es el Espíritu Santo. Cuando esto me está ocurriendo, yo voy en el camino exacto hacia la gloria eterna en Cristo, y así estaré con Él para siempre. ¿Qué dice la palabra? Al que llamó, justificó, y al que justificó, glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros? Creo que está en Romanos 8. Todo viene sincronizado en el tema crucial de la legitimidad. Cuando habla con Satanás acerca de Jod, ¿has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra? No pudo echarle un trapo a la cara a Dios. No pudo decir nada malo de Jod, porque no tenía. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Hablas verdad cada uno con su prójimo. Todo está dentro de la sincronización de la verticalidad con la voluntad divina que emana del cielo y de las determinaciones de Dios con aquellas mujeres y hombres, hombre o mujeres, que Dios tiene para desempeñar una labor en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cuando esto ocurre y cada uno está en su lugar, que no lo ha cogido, que no lo ha comprado, porque las cosas del cielo no se pueden comprar con euros, ni se pueden comprar con granjería. Las cosas del reino vienen por Dios y de Dios para el hombre y la mujer, y así Dios revestirlo de su justificación en el llamado que Dios ha hecho de él, o en la determinación que ha tomado con él, como San Pablo: me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. Nada menos y nada más que él iba a revelar a su Hijo en él. Por eso él dice a los Gálatas en el 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el ministerio de Pablo. No hacer pasados por las aguas, no. No hacer miembros de la capilla, no. Ser miembros del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. Y la Iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánta gloria hay en la Iglesia? Dice la palabra del Señor en Efesios. Hay más poder en vosotros del que llegáis a entender con la mente. En Efesios 3:14, cuando habla el hermano Pablo, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está Cristo en el corazón de la Iglesia, arraigados y cimentados en amor. Está el Espíritu Santo, está la palabra del Señor, está Jesucristo, está el amor. Son riquezas de tanto poder y de tanta gloria que no hay quien pueda con la Iglesia. No hay quien pueda con los cristianos. Los leones de antaño de Roma no pudieron con ellos. Las cruces que los crucificaron tampoco pudieron con ellos. La persecución de la Santa Inquisición tampoco pudo con ellos. Ha ido creciendo en medio de 1000 tribulaciones, pero aún está de pie, adorando, alabando, honrando a Dios. ¿Qué potencia tiene el tesoro del reino de Dios en nuestra vida? Hay un texto que es muy importante y que viene aquí ahora mismo, el que dice: a donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Para que por la fe habite Cristo en vuestro corazón. Mi tesoro es Cristo. Mi tesoro es la paternidad del Dios Padre. Mi tesoro es un guía santo y eterno que es Dios, el Espíritu Santo, que me guía a toda la verdad. Que toma lo del Señor y me lo hace saber. Y dijo el Señor: dije que tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Es una relación sincronizada de 3 personas, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ministrando cada uno en su lugar a la Iglesia de Jesucristo, y otras
movimientos que tiene con las naciones y acerca de Israel. Como solo tenemos la Iglesia delante, seguimos en dentro de la Iglesia de Jesucristo. No hay cosa más bella ni más grande que la Iglesia. Es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, un montón de virtudes incontables. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Le llama el alba. Le llama ejércitos en orden. Esclarecida como la luna. Impone, imponente, como ejércitos en orden. ¿Cuánta autoridad hay en la Iglesia? La Iglesia ha vencido con Cristo a la muerte. La Iglesia está redimida de la maldición de Adán en el establecimiento de la gracia de Jesucristo en su sangre y su muerte y su resurrección para justificar y rubricar el pacto de la gracia. Cuando va y hace el pacto con el Dios Padre, allá hay los notarios del cielo en el monte del testimonio, y cuando desciende, dice: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Mas es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Mas es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y en Hebreos 1, en los postreros tiempos, allá lejos, habló a los padres por los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación por medio de sí mismo. ¡Oh! ¡Cuántas virtudes! La imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Quien sustenta todas las cosas. ¿Quién te sustenta? Jesucristo. ¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo. Pero ¿quién es el que ha adoptado? El Dios Padre. ¿Y qué tenemos? El arropamiento de la paternidad del Dios Padre que nos arropa. El revestimiento de Jesucristo, Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo, está revestido. ¿Cuántas bendiciones hay en la iglesia? ¿Cuánta autoridad hay en la iglesia? La muerte no puede con ella. El diablo no puede con ella. El enemigo no pudo decir nada de Job. Y aun después de quitarle todo y ponerle enfermo, etc., injustamente, sin causa, dice: sin causa me obligaste. Al final, en uno de los versículos, antes de llegar al final del libro, dice: y con todo esto no atribuyó ningún despropósito alguno para con él de parte de Dios. En el 38, cuando no baja un ángel, baja el Dios mismo en un torbellino a hablar con su santo siervo audiblemente. Hay personas en la iglesia que son tan dignas ante Dios, tan fieles y tan íntegras, que baja el Dios mismo a hablar con ellas. Y tienen una relación con Dios Padre y sienten la presencia del Dios Padre como el sentimiento paterno que abriga, y no hay ningún frío, ningún rincón que no lo llene la gloria y la presencia y la paternidad del Dios Padre. Todo esto es cuando legítimamente he sido comprado con sangre, alguien ha pagado el precio en aquella cruz, clavó el asta que nos era contraria, abrió el camino vivo y nuevo. Cuando dijo consumado es, o tetelestai, que es lo mismo, todo cumplido, quiso decir el testamento de las riquezas eternas ya está rubricado. Y dicen los hebreos,
mientras el testador vive, no se puede disfrutar del testamento. Pero inmediatamente que el testador muere, ese testamento, las riquezas se pueden tomar. Entonces, nosotros, la gracia que tenemos de Dios es legalmente nuestra. Nos apropiamos del Padre no por detrás, sino por delante de la cruz. Nos hacemos hermanos de Cristo por delante de la cruz. Abrazamos el tronco manchado de su sangre en la cruz. Y sentimos la gloria de la adopción, del traslado que nos hace el propio Padre. Eso está en Colosenses capítulo 1, me parece que está en el 13, el cual nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados en su sangre. Legitimidad. Traslado a un lugar legítimo, porque su sangre ha sido suficiente para satisfacer la justicia o la exigencia de la justicia del Dios Padre. Justificados pues en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Entonces este hombre ahora sí va tranquilamente para casa con un carro lleno de joyas o lleno del tesoro y a disfrutarlo. Y nadie podía decirle nada. Ni los demonios, ni los hombres, ni las mujeres, nadie. Ni la muerte, ni Hades, nadie podía sujetarlo. Ni podía acusarlo. Simplemente decirle que era digno de disfrutar del tesoro que legalmente, legítimamente le pertenecía. La salvación que tenemos del supremo llamamiento de Dios, no hay otro llamamiento más grande, es el supremo. Nosotros podemos tener libertad para llamar al Dios Padre, Padre, para estar al lado de Jesucristo, para tenerle como cabeza de nuestra existencia, como el revestimiento de nuestra propia existencia. Y lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojalá que estas 4 palabras, estos pensamientos de la Biblia hagan bien a mis hermanos, mis hermanas, los siervos del Señor. Es un pensamiento sencillo, como veis, pero a mí me ha hecho bien. Me ha dado autoridad para poder orar, autoridad para poder alabar a Dios, autoridad para reprender los demonios, autoridad para enfrentarme a la muerte con certeza, con plenitud, con gozo, sabiendo que nací para morir, pero muero para vivir. Sabiendo que la vida que estamos pasando aquí, en los días que podamos estar, los años que permita Dios, son fulgor, ascuas de fuego de la eternidad candente que vienen transformando, llenando nuestra existencia de ese fuego de esperanza que nos espera en la gloria eterna. Que la paz del Señor sea con todos, la comunión del Espíritu Santo sea una realidad cada día y la paternidad del Dios Padre también cubra la existencia de todos los cristianos y que en esa realidad de legitimidad, según la actividad propia que tengo, que me ha sido dada, Pablo no robó ningún ministerio. El que lo roba al final lo pierde, como Demas. Desde el 60 después de Cristo, 60 y tantos, se unió a Lucas, a Tito, a Epafrodito, a Silvano, a Timoteo, a Pablo, y estuvo con ellos unos cuantos años. Hay 3 veces que habla de Demas, con Lucas, con los demás hermanos, y una tercera que está por ahí, hablando de Demas, dice: Demas, amando a este mundo, me ha desamparado. No era suyo legítimamente. En su corazón no estaba el amor. Dice la Biblia en Juan: el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él.
Y en el capítulo 3 de Primera de Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. En la adopción nos da un amor para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es muy profundo. Yo no tengo capacidad para llegar a donde nos lleva esa frase, para que seamos llamados hijos de Dios. Un abrazo, que Dios os bendiga y Dios os guarde y os llene de paz y de amor el corazón. Amén y amén.